Ciencia, bonita palabra, aunque a muchos les dé miedo, a mí me daba. Sin embargo, vamos a intentar cambiar esa opinión. Ciencia podría empezar diciendo que etimológicamente proviene del término latino scientia, que significa conocimiento, que ciencia es una estructuración del conocimiento. O podría empezar hablando del famoso método científico, principal herramienta de avance de la ciencia, pero no lo voy a hacer así. Voy, sin embargo, a empezar un camino mucho más heterodoxo. Voy a empezar hablando del origen de la ciencia, ya que es algo que se deja mucho más olvidado. Y el origen de la ciencia lo podemos encontrar en el origen mismo del ser humano. Bien, empezamos diciendo que el ser humano es una especie animal. Que algunos más animales que otros. Animal singular. Y claro, como especie animal, como ser vivo, se encuentra sujeto al fenómeno de la evolución. Bien le pesa a alguno. Y dicho fenómeno sufre el proceso de selección natural como uno de sus más importantes. Dicha selección natural es un concepto bastante sencillo en realidad. Consiste en digamos, la selección de los más aptos, ese famoso lema que realiza el medio ambiente. Claro, evidentemente, dependiendo del medio ambiente en el que nos encontremos, con unas características determinadas u otras, se va a favorecer unos rasgos u otros. Entonces va a haber una serie de rasgos, considerados rasgos aptos, que van a ser positivamente seleccionados. ¿Qué características debe de tener un rasgo para que sea apto? Bueno, pues básicamente tiene que mejorar la capacidad de supervivencia, por un lado, y de reproducción, por otro. A mí me gusta mucho más esta segunda. Más divertida. La capacidad de supervivencia viene dada por la capacidad del organismo para desarrollarse sin morir, evidentemente, en un determinado medio, y la capacidad de reproducción indica su capacidad de medrar en ese medio. Evidentemente, ambas están relacionadas. Si no hay supervivencia, es imposible que haya reproducción, y si hay reproducción y no supervivencia, estaríamos en la misma. Otra característica importante es que ambos rasgos deben de ser heredables, para que puedan pasar de una generación a otra. Cualquier rasgo que permita a un organismo una ventaja en un determinado medio ambiente, si no es heredable, va a morir con ese organismo. Por lo tanto, en términos de evolución, por muy bien que le vaya a ese organismo, en términos de evolución no tiene importancia ninguna. Nosotros, a la hora de hablar de selección natural en un vídeo próximo, nos adentraremos más profundamente en todo su recoveco. Ahora, sin embargo, sí que me gustaría por lo menos mencionar un ejemplo precioso, por si quieren o queréis vosotros buscar algo por vuestra cuenta. Es un ejemplo que se dio en Londres y que hace referencia a las polillas moteadas. Ahí lo dejo para que vuestra curiosidad, luego hablaremos un poco más de curiosidad, haga el resto. Bien, pero hasta ahora no hemos hablado mucho del origen del hombre, ¿no? Vamos a empezar con ello. ¿Qué rasgos han sido positivamente seleccionados? Rasgos positivamente seleccionados en el ser humano, en el hombre. Bien, pues son
varios, somos así de buenos. Pero vamos a hablar de 3. Vamos a empezar por el bipedismo. B2, pedismo de pedal, piernas, pies, la capacidad de andar sobre 2 piernas. Bueno, esto es digamos que este es un hecho que ocurrió hace varios millones de años. Lo sabemos gracias a la huella de la Etoli, descubierta en la Etoli por la familia Laiki, nunca lo sé pronunciar, Liki, como sea, de la Etoli en África, en el Rift, y el bipedismo permitió recorrer grandes distancias al hombre. Otra ventaja fue que mientras recorría esa grande distancia, mantenía una posición elevada que le permitía llevar a cabo una vigilancia mucho más eficaz frente a posibles depredadores, por ejemplo, y por supuesto la liberación de las manos, lo cual está muy relacionado con la siguiente característica positivamente seleccionada, que es el perfeccionamiento en la manipulación. Vamos a numerar esto va a ser el 1, este va a ser el rasgo 2 del que vamos a hablar. Claro, este perfeccionamiento de la manipulación, que se conoce como tacto fino, permitió la creación de útiles, de herramientas más sofisticadas. Estamos hablando de algo tan absolutamente puntero como un palo que queda transformado en un palo al cual se le ata o se le anexa, se le acopla una punta de piedra, por ejemplo. Esa super herramienta, esa super arma en este caso, pues permitió el poder acceder a presas mucho más grandes que antes eran inaccesibles, solamente podían accederse a su carne siendo carroñero. Evidentemente, otra de las características que han sido positivamente seleccionadas y que han sido una marca de la casa a lo largo de la evolución del ser humano ha sido la existencia de un cerebro cada vez más grande. Entonces, un cerebro grande. Estamos hablando de un cerebro grande en la proporción del peso del cerebro respecto del peso del cuerpo. Entonces, proporcionalmente tenemos un cerebro enorme. Claro, la existencia de un cerebro grande además viene acompañada de muchas más neuronas que pueden realizar muchas más conexiones entre ellas. Eso permite una cantidad de pensamientos complejos, así como el razonamiento. Claro, esta última es la que está mucho más relacionada con la ciencia. Vamos a intentar ver cómo. Claro, si nosotros a este cerebro mayor que nos permite realizar pensamientos más complejos le añadimos la virtud típica, bueno, virtud o no tanto, dependiendo. La curiosidad es típica de los mamíferos. Un mamífero es mucho más curioso que un reptil. Tiene la tendencia a explorar todas las partes de diferentes recovecos del medio en el cual se encuentra. Eso permitió que fuese tan adaptable y pudiera ocupar el lecho de los que dejaron los reptiles, los dinosaurios, cuando ocurrió su extinción masiva. Claro, esa curiosidad típica de los mamíferos añadida a esto va a permitir
un aprendizaje extremadamente rápido en comparación. Digamos que ese sería el resultado de la suma de esta curiosidad ya inherente al ser humano previamente, como mamífero, junto con este desarrollo extremo del cerebro. Vamos a ver un pequeño ejemplo para demostrar este caso. Supongamos que nosotros podemos viajar al pasado y vemos uno de nuestros antepasados que descubre un árbol salvaje que tiene unos pequeños frutos de color rojizo que tienen esta forma, cereza o manzana. Se la come, qué rica, y al mismo tiempo observa que hay otro compañero que le parece apetecible porque tiene igualmente, por decir algo, el color rojo en su composición, en su forma, este otro alimento, y se lo come. Y sin embargo, tras días de sufrimiento, muere. Gracias a esa capacidad de razonamiento, esto puede comerse, esto no. Eso es aprendizaje. Y ese aprendizaje ocurre de un modo muy rápido. Y eso ayuda a la supervivencia enormemente. Sin embargo, si el individuo muere y se lleva a la tumba ese conocimiento, poco efecto va a tener evolutivamente. Pero si le añadimos el fenómeno de transmisión cultural, a esto estaríamos entrando en un paralelismo bastante interesante entre evolución y rasgos heredables que son transmitidos a la descendencia, y evolución con rasgos heredables por transmisión cultural. No tienen ningún tipo, no se plasman genéticamente, ¿vale? Pero son transmitidos de un mismo igualmente efectivo, tienen una gran efectividad en la medra, en el desarrollo y proliferación de ese individuo y de su descendencia, por supuesto, de la especie. Claro, esa transmisión cultural que ocurre de una generación 1 a la generación 2 permite una adaptabilidad absolutamente increíble. Una enorme adaptabilidad. Esa enorme adaptabilidad de la cual se benefició el ser humano gracias a este aprendizaje rápido y esa transmisión cultural de una generación a otra y a otra, fue capaz de suplir una serie de deficiencias físicas que existían en el ser humano cuando, por ejemplo, empezó a migrar. Y que eran, voy a elegir un color para escribir esto que se vea mejor, un color que me guste, este verde, que se ven compensadas por lo que podemos llamar soluciones inteligentes. Bien, esas soluciones inteligentes corresponden con ese aprendizaje rápido, y esas deficiencias físicas corresponden con la falta de tiempo para que la selección natural haya podido plasmar genéticamente una serie de rasgos que permitieran la adaptación del hombre a un nuevo medio ambiente con su migración. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues voy a intentar dibujar aquí, no hace falta que os riáis demasiado. Esto va a ser, os lo creáis o no, África. Esto de aquí sería Sudáfrica, tendríamos Marruecos, ¿vale? Esto es el Rift Valley sudafricano. El ser humano durante millones de años no se ha movido de aquí. Sin embargo,
en la última decena de miles de años, lo cual es poquísimo tiempo evolutivamente, ha salido a través de Asia y ha colonizado Asia y a través del estrecho de Bering, América y Europa. En ese intervalo de tiempo tan corto, como he dicho antes, no hay tiempo de que la actuación, de que la evolución actúe. No hay tiempo de plasmar genéticamente eso. Bueno, siempre hay teorías evolutivas que hablan de mutaciones que ocurren en una sola generación, cambios grandes, cambios enormes. Podéis checar la teoría del equilibrio, interesante, a los 70, equilibrio puntuado. Pero no es un modo natural de acción un modo normal de acción de la evolución, mucho menos de la selección natural de la que hemos estado hablando. Sin embargo, esas deficiencias físicas se vieron compensadas por estas soluciones inteligentes. Estamos hablando de, por ejemplo, el ser humano no tiene la piel desnuda, se está desarrollando en una zona tropical, y sin embargo, a la hora de migrar al norte, donde el clima es mucho más frío, es capaz de cazar a un oso y aprovechar la piel de ese oso, por ejemplo, para mantenerse caliente él mismo. Esto, si nosotros vamos acumulando toda esa información, todo ese conocimiento que generación tras generación van adquiriendo los seres humanos, eso crearía un stock cultural. Y ese stock cultural, ese conjunto de conocimientos, diríamos, está muy relacionado con ese significado de la palabra ciencia, ¿verdad? Que he dicho al principio. Entonces, esto ya se parece mucho a ciencia. Esto ya es muy parecido. Voy a borrar aquí, me voy a hacer un pequeño hueco. Voy a borrar estos dibujos maravillosos que he hecho, lo siento. Y voy a escribir aquí la palabra ciencia, porque este es el origen de la ciencia. Así que vamos a dejar de pensar en ciencia como algo tan aburrido, algo anodino, y vamos a empezar a pensar en ciencia como aquello que nos ha permitido estar aquí.